Polonia está a punto de declarar el estado de catástrofe natural, ya que las inundaciones extremas se extienden por algunas partes de Europa central y oriental. Recientemente, muchos sonidos extraños han aparecido en el cielo en muchos países, especialmente en la República Checa, Polonia y Rumanía. La gente no sabe de dónde vienen estos sonidos. Algunas personas piensan que son fuegos artificiales o una gran explosión, pero parecen señalar algo misterioso. Al mismo tiempo, también se detectó un sonido extraño, como un grito bajo el río Éufrates en Irak. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay dos sonidos extraños en dos lugares diferentes? ¿Están relacionados entre sí? ¿Es esto una señal del fin del mundo? ¿Es un buen o mal augurio? En este episodio lo explicaremos con más detalle. Deja tu me gusta en este vídeo, déjame un comentario abajo y comparte este vídeo con tus amigos. Empecemos. El sonido inquietante resuena por toda Europa. Especialmente la República Checa, Polonia y Rumanía, está siendo duramente golpeada por la tormenta. Pero mientras la tormenta ruge aparecen de repente sonidos extraños. Imagina estar en uno de los lugares más sagrados con una tensión palpable en el aire cuando de repente el cielo empieza a gemir produciendo un sonido como nada escuchado antes. Un escalofriante grito sobrenatural que atraviesa la oscuridad. ¿Qué podría estar causando estos ruidos perturbadores? ¿Y qué podrían significar para la gente de Europa y la humanidad en general? Estos sonidos celestiales señalan el cumplimiento de la profecía bíblica. Como se describe en Apocalipsis 8. 7. El primer ángel tocó su trompeta y cayeron a la tierra granizo y fuego mezclados con sangre. ¿Podría ser este el toque inicial de trompeta que marca el comienzo de los últimos tiempos? Las señales son inconfundibles. El mundo parece estar en confusión y el momento del ajuste de cuentas puede estar acercándose. Sin embargo, en medio de esta oscuridad hay luz y dentro del caos hay esperanza. Informes de Europa relatan un profundo encuentro divino donde Jesús mismo apareció para consolar a los afligidos. Su presencia ofreció consuelo y esperanza a aquellos que solo habían conocido el sufrimiento. ¿Podría ser esto una indicación del inminente regreso de Cristo, como se predijo en las Escrituras? Sin embargo, el misterio se extiende más allá de Europa. Estos fenómenos celestiales han sido reportados en todo el mundo, desde el otro lado del Atlántico y más allá. ¿Podría ser que todo el planeta esté experimentando el mismo evento extraordinario? Algunos sugieren que estos sonidos sirven como advertencias de desastres inminentes, mientras que otros los ven como señales de esperanza y promesas de redención en un mundo problemático. Mientras exploramos este misterio más a fondo, recordemos las palabras de Jesús. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Apocalipsis 21, 6. En su presencia hay paz y en sus palabras hay verdad. Juntos buscaremos respuestas a las preguntas que nos inquietan y encontraremos esperanza en medio de la desesperación. Aunque los últimos tiempos puedan estar acercándose con la fe como nuestra guía, no necesitamos temer la oscuridad que nos espera. Reflexionemos sobre las experiencias de aquellos que han presenciado estos eventos de primera mano. En América del Norte, la gente reportó un zumbido bajo persistente que parecía llenar el aire por kilómetros. En Europa se han escuchado ruidos similares, dejando a los observadores perplejos y asustados. El mismo sonido aterrador, pero apareciendo en un lugar muy lejano, Irak. A medida que las aguas del Éufrates han retrocedido, han salido a la luz varias estructuras antiguas e incluso una misteriosa cueva. Sin embargo, circulan rumores inquietantes de que se pueden escuchar sonidos extraños y espeluznantes, posiblemente de naturaleza demoníaca, emanando de las profundidades de la cueva. ¿Puedes escuchar estos ruidos espeluznantes aquí? ¿Por qué sale ese sonido del río? Según antiguas leyendas y relatos bíblicos, la ira de Dios contra el pecado y la desobediencia de la humanidad llevó al encarcelamiento de demonios en una cueva debajo del Éufrates. Se dice que estas entidades envueltas en la oscuridad simbolizan la retribución divina.
Dios los confinó a este sitio significativo y sagrado para evitar el caos y la destrucción que podrían causar si alguna vez fueran liberados. La desecación del Éufrates es ahora vista por algunos como una señal de su inminente despertar, un presagio de un posible cambio cósmico entre las fuerzas del bien y del mal. Estas historias sirven como un testimonio del poder de Dios y un recordatorio cautelar para que la humanidad mantenga su brújula moral y su fe. ¿Pueden escapar los demonios atrapados bajo Éufrates? Y si lo hacen, ¿qué podría pasar? Esta pregunta ha generado ansiedad en muchos. Según textos sagrados y la tradición antigua, su liberación no solo sería un evento aterrador, sino que podría llevar a consecuencias catastróficas. Si estos demonios lograran liberarse, podrían traer destrucción y caos generalizados. Las creencias antiguas sugieren que son capaces de sembrar discordia, traer terror y causar desastres naturales o trastornos sociales, desestabilizando potencialmente el mundo tal como lo conocemos. Además del sonido de los demonios, algunos creen que el ruido podría ser el grito de 4 ángeles caídos atrapados bajo el río Éufrates que se está secando. Aunque esta afirmación puede ser fabricada con un solo vídeo circulando y sin pruebas sólidas, la Biblia sí menciona que 4 ángeles están efectivamente aprisionados en el Éufrates. Según la profecía, cuando sean liberados, causarán la muerte de 1/3 de la humanidad, liderando un ejército de 200 millones de jinetes. La naturaleza de estos jinetes es incierta. Podrían ser criaturas, tecnología avanzada o algo completamente desconocido. Pero la profecía asegura que este evento sucederá. En Apocalipsis 9:14-15 se afirma que al 6.º ángel que toca la trompeta se le dice que libere a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Estos ángeles, una vez liberados, están destinados a causar la muerte de 1/3 de la humanidad durante un periodo de 1 hora, 1 día, 1 mes y 1 año. Si bien este momento es inevitable, la Biblia también habla de otras criaturas confinadas en el abismo para ser liberadas en los últimos días por un ángel o un ser caído, a quien se le dará la llave para abrir el abismo en el tiempo y lugar señalados. Apocalipsis 9:1 dice, y el 5.º ángel tocó la trompeta y vio una estrella que caía del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Apocalipsis 9:3 añade, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Estas criaturas con forma de escorpión son desatadas para traer destrucción. El ángel que desciende del cielo abre el abismo, que podría ser un lugar físico en la tierra o quizás una puerta a otra dimensión. Aunque no podemos estar seguros. Apocalipsis 9:1 deja claro que un ángel descenderá, abrirá el abismo y liberará criaturas que quizás ya existen aquí. También es posible que los gigantes y seres híbridos mencionados en Génesis como descendientes de ángeles caídos y mujeres humanas regresen a la tierra en los últimos días. Ya sean literales o simbólicos, estos eventos profetizados señalan un tiempo de gran agitación, sirviendo como un recordatorio de que nos estamos acercando a los momentos finales predichos en la Biblia. Entonces, ¿cuáles son las similitudes y diferencias entre los dos sonidos extraños en Europa y el río Éufrates? Ubicación geográfica. Los sonidos en Europa han sido reportados en múltiples países, mientras que el sonido del río Éufrates está localizado en la región cercana al río, específicamente en el Medio Oriente. Contexto cultural. El sonido cerca del Éufrates tiene fuertes lazos con la cultura de Medio Oriente y la profecía bíblica, particularmente con referencias al Apocalipsis y a los 4 ángeles. En contraste, los sonidos en Europa están menos conectados con profecías religiosas específicas. Las teorías tienden a centrarse más en posibilidades sobrenaturales o extraterrestres. ¿Qué hay de las similitudes? Orígenes misteriosos. Tanto los sonidos extraños en Europa como los cercanos al río Éufrates tienen orígenes desconocidos o poco claros, lo que provoca teorías y especulaciones sobre su fuente. Interpretaciones apocalípticas. En ambos casos, algunas interpretaciones vinculan estos sonidos con profecías apocalípticas o bíblicas. Los sonidos extraños cerca del Éufrates están conectados con la profecía bíblica de los 4 ángeles atados en el río. El río Éufrates,
que ha sido la principal fuente de agua de la región durante los últimos 6.000 años y es conocido por su crecimiento y fertilidad sin igual, ha traído un éxito sin precedentes a Turquía, Siria, Irak y Arabia Saudita. Sin embargo, el río está cambiando y con ello nuevas preguntas están surgiendo por todas partes. ¿Qué pasó? ¿Está esto relacionado con la ira de Dios? En este episodio lo explicaremos con más detalle. Dale un me gusta a este vídeo para mí, déjame un comentario abajo y comparte este vídeo con tus amigos. Y empecemos. La desecación del río Éufrates no es solo una profecía, sino que está ocurriendo hoy en día. A lo largo de la historia, numerosas culturas se han desarrollado a lo largo del Éufrates. El reino mesopotámico fue una agrupación étnica importante en la región. Mesopotamia fue una vez parte del creciente fértil que se extendía desde el Tigris hasta el Éufrates. Esa porción del mundo está ahora en Irak. El río es el más largo del oeste de Asia, midiendo 1.740 kilómetros, comienza a fluir hacia el este de Turquía y termina en el Golfo Pérsico. Atraviesa Turquía, Siria e Irak en su camino. Hay varias especies de plantas a lo largo del curso del río Éufrates. La gente ha cambiado la mayor parte de la región a lo largo del Éufrates durante miles de años. Sin embargo, alguna flora antigua permanece. El río Éufrates tiene sus volúmenes máximos en abril y mayo, ya que la mayor parte de su agua proviene de la lluvia y el deshelo. El río Éufrates se ha secado, revelando varias estructuras antiguas en una cueva. Algunos creen que esta es una reliquia antigua que ha sobrevivido hasta el día de hoy. La desecación del río Éufrates ha expuesto varias ruinas antiguas en una cueva. Algunas personas creen que esta es una reliquia de los antiguos aún conservada hasta el día de hoy. Sin embargo, circulan rumores de que debajo de esa cueva se escuchan sonidos de demonios. Compruébalo. ¿Por qué aparece este sonido en el río? Según las leyendas y enseñanzas de la Biblia, la ira de Dios por el pecado y la traición de la humanidad lo llevó a enviar demonios a la tierra y encerrarlos en la cueva del río Éufrates. Estos demonios, aprisionados en la oscuridad, son símbolos de castigo severo y justicia divina. Dios ordenó que fueran encerrados para evitar el caos y la destrucción que podrían causar si fueran liberados. El río Éufrates, un río sagrado e históricamente importante, se convirtió en una prisión para las fuerzas del mal. Y su desecación fue considerada una señal de despertar y grandes transformaciones que vendrían al mundo. Estas leyendas de cautiverio no son solo una advertencia del poder y la ira de Dios, sino también un recordatorio de la responsabilidad de la humanidad de mantener la moralidad y la fe. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre los demonios? Los demonios son ángeles caídos, como indica Apocalipsis 12, 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La caída de Satanás del cielo se describe simbólicamente en Isaías 14, 12 a 15 y Ezequiel 28, 12 a 15. Cuando cayó, Satanás se llevó consigo algunos de los ángeles, un tercio de ellos, según Apocalipsis 12, 4. Judas 6 también menciona ángeles que pecaron. Así que bíblicamente los demonios son ángeles caídos que junto con Satanás eligieron rebelarse contra Dios. Algunos de los demonios ya están encerrados en oscuridad, atados con cadenas eternas. Judas 16, por su pecado. Otros son libres de vagar y se les conoce como las potestades de este mundo de tinieblas y las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. En Efesios 6, 1 cf. Colosenses 2 y 15. Los demonios aún siguen a Satanás como su líder y luchan contra los ángeles santos en un intento de frustrar el plan de Dios y obstaculizar a su pueblo. Daniel 10 y 13. Los demonios como seres espirituales tienen la capacidad de poseer un cuerpo físico. La posesión demoníaca ocurre cuando el cuerpo de una persona está completamente controlado por un demonio. Esto no puede sucederle a un hijo de Dios, ya que el Espíritu Santo reside en el corazón del creyente en Cristo. 1 Juan 4, 4.
Jesús durante su ministerio terrenal se encontró con muchos demonios. Por supuesto, ninguno de ellos fue rival para el poder de Cristo. Muchos poseídos por demonios le fueron traídos y él echó fuera a los espíritus con una palabra. Mateo 8 y 16. La autoridad de Jesús sobre los demonios fue una de las pruebas de que él era realmente el Hijo de Dios. Lucas 11 y 20. Los demonios que se encontraron con Jesús sabían quién era y le temían. ¿Qué tienes con nosotros, Hijo de Dios?, gritaron los demonios. Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Mateo 8 y 29. Los demonios saben que su fin será de tormento. Satanás y sus demonios buscan ahora destruir la obra de Dios y engañar a cualquiera que puedan. 1 Pedro 5:8, 2 Corintios 11, 14 a 15. Los demonios son descritos como espíritus malignos. Mateo 10:1, espíritus inmundos. Marcos 1, 27 espíritus mentirosos. 1 Reyes 10, 23 y ángeles de Satanás. Apocalipsis 12, 9. Satanás y sus demonios engañan al mundo. 2 Corintios 4, 4 promulgan falsas doctrinas. 1 Timoteo 4, 1 atacan a los cristianos. 2 Corintios 127, 1 Pedro 5, 8. Y combaten a los ángeles santos. Apocalipsis 12, 49. Los demonios, ángeles caídos, son enemigos de Dios, pero son enemigos derrotados. Cristo ha desarmado a los poderes y autoridades y ha hecho un espectáculo público de ellos, triunfando sobre ellos por la cruz. Colosenses 2 y 15. Al someternos a Dios y resistir al no tenemos nada que temer, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4, 4. Bien, esa fue nuestra opinión sobre los demonios. Si te gusta nuestro canal, por favor, danos un super chat para difundir este vídeo a muchas personas. Y científicos podrían estar escondiendo algo increíble debajo de ellos. Apocalipsis 9, 1 nos habla de 4 ángeles atados en el gran río Eufrates, listos para ser liberados para traer juicio en los últimos días. Pero, ¿qué pasa si esa profecía se está cumpliendo ahora? Arqueólogos e investigadores espirituales han descubierto extrañas figuras humanoides, enormes, encadenadas y misteriosamente alineadas con las Escrituras. ¿Podría ser este el momento sobre el que la Biblia nos ha advertido durante miles de años? Sumerjámonos en el misterio y el mensaje detrás de él. Durante miles de años, el río Eufrates ha fluido fuerte y poderoso, uno de los ríos más histórica y bíblicamente significativos de la tierra. Regó el Edén, sostuvo Babilonia. Fue una cuna de la civilización. Pero ahora imágenes satelitales y vídeos en el lugar revelan una realidad inquietante. El gran río está desapareciendo. El cambio climático, la construcción de presas y el tiempo divino han convergido. Los lechos de los ríos expuestos revelan estructuras antiguas, tumbas, huesos y algo completamente distinto. La profecía está a la vista y lo que se revela puede cambiar todo lo que creíamos saber. Espera un segundo, dale un me gusta, deja un comentario abajo y no olvides compartir este vídeo con tus amigos. Muy bien, sigamos. Antes de que se encontraran huesos o artefactos, hubo sonido. Comenzó con susurros, luego con miedo. Los lugareños que vivían a lo largo de las orillas del río Eufrates, particularmente en áreas remotas de Siria e Irak, comenzaron a reportar sonidos extraños. Al principio se descartó como rumor o folclore, pero luego llegaron las grabaciones. Lo que se capturó envió escalofríos por la espalda a cualquiera que lo escuchara. Algunos lo describieron como un gemido largo y doloroso, como si la propia tierra estuviera llorando. Otros dijeron que era un chillido que duraba minutos, no de arriba ni de alrededor, sino de debajo de la superficie. Los ancianos locales dijeron que les recordaba cuentos antiguos, historias de criaturas que una vez vagaron libremente antes de ser atadas por un mandato divino.
Algunos incluso dijeron que se parecía al grito de un sátiro o vampiro de antiguos mitos regionales, mitad bestias con orígenes retorcidos, exiliadas bajo la tierra. Pero para aquellos familiarizados con la palabra de Dios, la conclusión era mucho más seria. ¿Podría ser este el sonido de los ángeles caídos de los que se habla en el libro de Judas 16, los mismos que no guardaron su propia dignidad, sino que abandonaron su morada? ¿Podría ser esta la primera evidencia audible de la profecía en Apocalipsis 9, que predice 4 ángeles atados bajo el Éufrates esperando la hora señalada para ser liberados? ¿Es posible que estén despertando, gimiendo, preparándose? El Éufrates siempre ha sido un río de profecía ligado al Edén, Babilonia y los juicios finales del Apocalipsis. Y ahora, a medida que sus aguas desaparecen, parece estar revelando lo que estuvo oculto durante milenios. Este no es un ruido ordinario. Esto no es una coincidencia, esto es una advertencia. Sigue viendo, porque lo que descubrieron a continuación sacudirá tu comprensión del bien y del mal en el mundo antiguo para siempre. A medida que el río Éufrates seguía secándose, exponiendo sus secretos largamente ocultos, los investigadores tropezaron con algo que los detuvo en seco, una enorme estructura de piedra enterrada profundamente bajo capas de sedimento y tiempo. No era una ruina, no era un templo, era una tumba, pero no cualquier tumba. Esta cámara funeraria era diferente a cualquier otra descubierta previamente en Mesopotamia. Las piedras utilizadas para construirla estaban talladas con precisión y encajadas herméticamente, pero envejecidas más allá de toda comparación. La entrada estaba sellada por una enorme losa cubierta de inscripciones irregulares y lo que parecían ser sellos protectores ya desgastados, pero débilmente visibles. Dentro el hallazgo fue aún más escalofriante, un esqueleto gigante. Los huesos eran enormes, claramente no humanos, según ningún estándar conocido. El cráneo era alargado con una estructura craneal que sugería una inmensa capacidad cerebral o un origen no humano. Los fémures y los brazos se extendían más del doble de la longitud de un hombre promedio. Algunos científicos teorizaron que si el ser hubiera vivido, habría medido al menos 4,5 metros de altura. Aún más escalofriantes eran las inscripciones grabadas en las paredes interiores de la tumba, escritas en acadio antiguo, hijos atados del cielo. Que nadie los despierte antes de su tiempo. Los vigilantes esperan bajo el polvo. Estas frases resuenan directamente con Génesis 6. 4, donde se nos habla de los Nepilim, la descendencia de ángeles caídos y mujeres humanas, gigantes de renombre. Muchos creen que estos seres híbridos fueron destruidos en el diluvio, mientras que otros afirman que algunos fueron encarcelados esperando el juicio final. ¿Podría ser esta tumba el lugar de descanso o peor aún, la prisión de un Nepilim? No te vayas a ningún lado, porque lo que encontraron cerca de esta tumba conecta directamente con el mismo Satanás. A solo metros de la colosal tumba, mientras los equipos de excavación retiraban capas de limo endurecido y sedimento, descubrieron algo aún más ominoso, un sello de arcilla oscurecido por el tiempo y parcialmente incrustado en la piedra circundante. A primera vista, parecía ordinario, pero a medida que los arqueólogos lo examinaban cuidadosamente, una imagen aterradora apareció. Grabado en el sello había una figura grotesca, un ser con alas arqueadas, cuernos retorcidos y 7 ojos fulgurantes colocados en su cara y cuerpo. Sus extremidades se doblaban de forma antinatural y un anillo de símbolos lo rodeaba, símbolos que no coincidían con ningún idioma conocido. Sin embargo, fragmentos de ellos guardaban un sorprendente parecido con antiguas maldiciones sumerias y acadias utilizadas en exorcismos antiguos. Lo que más asombró a los eruditos bíblicos fueron los 7 ojos. En Zacarías 4 y 10, el profeta habla de los ojos del Señor que recorren toda la tierra. En Apocalipsis 5, 6 se mencionan de nuevo 7 ojos, esta vez asociados con el conocimiento divino y el poder del Cordero. Pero aquí estos ojos estaban retorcidos, distorsionados, pervertidos. La imagen no era divina, era demoníaca. Algunos creen que este sello era un sigilo de atadura, un candado espiritual utilizado por sacerdotes o vigilantes antiguos para evitar el escape de seres caídos enterrados debajo.
Otros afirman que era un marcador territorial que denotaba un área bajo el dominio de la oscuridad, incluso vinculada al mismo Satanás. De cualquier manera, este descubrimiento confirma una verdad escalofriante. Los seres sepultados aquí nunca estuvieron destinados a caminar de nuevo sobre la Tierra. Y sin embargo, lo que el equipo descubrió a continuación desafiaría todas las leyes de la naturaleza y desvelaría aún más la barrera entre el mito y la aterradora realidad. Entre el polvo y los escombros de tumbas desenterradas y sellos malditos, un nuevo y aún más desconcertante hallazgo impactó al equipo arqueológico: los restos fosilizados de un calamar gigante tierra adentro, enredado en lo que parecían fragmentos de antiguas estructuras de piedra cerca del río Éufrates. Al principio se asumió que era algún tipo de raíz de árbol petrificada o roca malformada, pero a medida que fue excavado y examinado más de cerca, la forma inconfundible de largos tentáculos rizados, un manto poderoso y una boca profunda con forma de pico se hicieron evidentes. La criatura era enorme, de unos 9 metros. De largo y diferente a cualquier cosa registrada tan lejos del océano. Los biólogos marinos que consultaron sobre el descubrimiento estaban desconcertados. Los calamares, especialmente las especies colosales de este tamaño, son exclusivos de entornos oceánicos profundos, generalmente a miles de kilómetros de esta ubicación, y se encuentran solo en profundidades extremas, lejos de cualquier sistema de agua interior. Simplemente no debería estar aquí. Entonces, ¿cómo terminó cerca del Éufrates? Algunos eruditos e investigadores cristianos comenzaron a establecer conexiones con el Leviatán, una aterradora criatura marina mencionada en Job 41 y Salmo 104, 26. En Job, el Leviatán se describe como indomable, poderoso y aterrador, un símbolo de caos y juicio divino. Muchos teólogos creen que el Leviatán representa una criatura real corrompida por el mal o incluso un ser espiritual demoníaco vinculado a las profundidades. ¿Podría ser este calamar un descendiente del Leviatán? ¿O quizás una criatura corrompida que alguna vez fue salvada en el arca y mutó con el tiempo? Otros especulan que podría ser una criatura invocada por antiguas fuerzas oscuras conectadas con los ángeles caídos y los Nepilim. La proximidad a sellos demoníacos, tumbas malditas y sonidos extraños de la tierra solo añade misterio. Su descubrimiento es un recordatorio aterrador de que no todos los monstruos son leyendas y algunos pueden estar despertando de nuevo. ¿Podría ser esta una manifestación del antiguo Ka resurgiendo? Una señal de que la antigua guerra entre la luz y la oscuridad está reapareciendo. Cualquiera que sea la explicación, una verdad es clara. Este hallazgo rompe los límites de la ciencia y hace eco de las antiguas advertencias escritas en las Escrituras. Sigue viendo porque el próximo descubrimiento revela aún más pruebas de que las puertas del abismo pueden estar abriéndose. A medida que el río Éufrates continuaba retrocediendo, exponiendo capas de limo y secretos olvidados por el tiempo, surgió otro hallazgo notable. El hueso de una criatura colosal que se cree que es un rinoceronte lanudo. Este titán de la edad de hielo que se pensaba que había desaparecido hace más de 10,000 años vagó por la Tierra en los días en que los glaciares dominaban gran parte del hemisferio norte. Encontrar uno de sus huesos en esta región, tan al sur y enterrado profundamente bajo capas de barro, ceniza y piedra, fue sorprendente y confuso tanto para científicos como para teólogos. Pero lo que hizo este descubrimiento aún más misterioso fue su posición. El enorme fémuro, entre otros restos fosilizados o dejado al caos de la naturaleza. Fue colocado intencionalmente, tendido, aparentemente anidado en una zanja construida o un surco funerario tallado en piedra. A su alrededor, extrañas ranuras y marcas insinuaban alguna forma de ritual antiguo, quizás incluso una ofrenda ceremonial. Algunos investigadores sugirieron que no se trataba solo de una muerte natural, sino de un entierro intencionado. Pero, ¿por quién y con qué propósito? Las implicaciones son inquietantes. ¿Podría este rinoceronte lanudo haber sido sacrificado por personas antiguas que tuvieron contacto con ángeles caídos o los Nepilim? ¿Fue utilizado en rituales prohibidos? ¿Podría haber sido conservado como parte de un remanente postilviano ligado a las leyendas del Génesis y las advertencias de antiguas criaturas híbridas?
En Lucas 2125-26, Jesús dijo que en los últimos días habría señales en el sol, la luna y las estrellas y perplejidad ante el bramido del mar. Descubrimientos extraños como este pueden no ser una coincidencia. Pueden ser marcadores proféticos diseñados para despertar al mundo moderno. Bestias antiguas, rituales oscuros, verdades enterradas que salen a la luz. Sigue viendo, porque el Éufrates aún no ha terminado. Lo que viene a continuación podría ser la señal más aterradora de todas e implica sangre y juicio. Y entonces sucedió. El río sangró. El poderoso Éufrates, alguna vez un salvavidas para las civilizaciones antiguas, se volvió de un inquietante e inconfundible color rojo carmesí. Fue notado por primera vez por pescadores y agricultores, luego por turistas, luego por cámaras. Pronto el metraje se volvió viral, asombrando tanto a científicos como a creyentes. Pero esto no era una ilusión, no era un truco de luz, era real. Las autoridades locales estaban desconcertadas. Las pruebas iniciales mostraron un contenido de hierro extremadamente alto en el agua, pero ninguna explicación industrial o geológica podía justificar la repentina transformación. No hubo floraciones de algas tóxicas, ni derrames químicos recientes, ni registro de eventos similares en la historia moderna de la región. Solo un río de color rojo sangre fluyendo constantemente como si hiciera eco de las páginas del Éxodo. En el libro de Éxodo 7 y 20, Moisés, por mandato de Dios, golpea el río Nilo y éste se convierte en sangre. Los peces perecen. El hedor sube. Egipto se sume en el caos. Ahora, miles de años después, una plaga similar puede estar desarrollándose no en Egipto, sino en el Éufrates, un río con un profundo significado profético. Aún más escalofriante es el paralelo con Apocalipsis 16, 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y las fuentes de agua y se convirtieron en sangre. Podríamos estar presenciando las primeras señales de los juicios de las copas o quizás las 7 trompetas que advierten de un caos apocalíptico por venir. En Apocalipsis 8, 9, las trompetas anuncian desastres que aumentan en escala e intensidad, tormentas de fuego, aguas envenenadas, cielos oscurecidos y tormento espiritual. Los 4 ángeles atados en el Éufrates son liberados durante el sonido de la sexta trompeta, trayendo consigo muerte, guerra y gran dolor. Y ahora, a medida que el río mismo se convierte en sangre, el momento se siente menos simbólico y más literal. Para hacer las cosas aún más inquietantes, varios testigos presenciales han informado que después de que el río se puso rojo, los cielos se oscurecieron, no por nubes o polvo, sino con una oscuridad antinatural que duró 3 días. Los teléfonos no lograron capturar su profundidad. Las luces se atenuaron. El sol mismo apareció velado. ¿Podría ser este el comienzo de los profetizados 3 días de oscuridad? En Éxodo 10, 21-23, la oscuridad cayó sobre Egipto, una oscuridad tan densa que se podía sentir. Duró 3 días, durante los cuales solo los israelitas tuvieron luz en sus moradas. Fue una advertencia, un presagio de juicio y separación. Muchos profetas y místicos han advertido que antes del regreso final de Cristo, una gran oscuridad cubrirá la tierra, no solo física, sino espiritual. Una ceguera del corazón, una negativa a ver, el Éufrates sangrando, el cielo oscureciéndose, los sellos angelicales rompiéndose. Esto ya no es solo historia, es profecía desarrollándose. Y si estas señales son lo que parecen ser, entonces lo que viene a continuación puede sacudir los cielos mismos. El momento de orar es ahora. El momento de prepararse es hoy. Entonces, ¿qué significa todo esto? Retrocedamos y consideremos lo que ha sucedido. Un río una vez sagrado, ahora secándose. Sonidos extraños e inquietantes que gimen desde la tierra. El descubrimiento de una tumba masiva llena de huesos no del todo humanos, potencialmente nefilim. Un sello demoníaco grabado con advertencias antiguas y símbolos ominosos. El fósil de un calamar gigante lejos de cualquier mar, los restos de un rinoceronte prehistórico enterrado en una colocación ritualista. Y luego,
Lo más escalofriante de todo, el Éufrates teñido de sangre. ¿En qué momento dejamos de llamar a estas cosas coincidencias? Esto no es solo arqueología. Esto no es solo geología, esto es profecía desarrollándose en tiempo real en el lugar exacto que la Biblia nos dijo que vigiláramos. En Apocalipsis 9 se dice que 4 ángeles están atados en el río Éufrates esperando una hora, un día, un mes y un año específicos para ser liberados, trayendo juicio y desatando una batalla espiritual como el mundo nunca ha visto. Ese tiempo, amigos, puede que ya no esté en un futuro lejano. Cada uno de estos descubrimientos físicos, visuales y espirituales, hacen eco de las señales sobre las que Jesús nos advirtió. Como fue en los días de Noé. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Mateo 12 y 37. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Las naciones estarán en angustia. La gente se desmayará de terror. Lucas 2125 a 26. El Éufrates está gimiendo, la creación está temblando, el cielo está hablando y aún muchos se apartan. Pero aquellos con ojos para ver y oídos para oír reconocerán este momento por lo que es una llamada de atención divina, una trompeta final, una última advertencia. Dios no se esconde. Él está revelando. Él está llamando. Él nos está recordando que el tiempo se acaba. Y la pregunta que nos hace a cada uno de nosotros es simple. ¿Estamos escuchando? ¿Estamos listos? Porque el Rey viene. ¿Te encontrará vigilando? ¿Te encontrará fiel? ¿Te encontrará despierto? Este es tu momento de responder. Deja que estas señales agiten tu corazón, renueven tu fe y despierten tu espíritu. No esperes a que suene otra trompeta. El momento es ahora. Jesús viene pronto. Padre Celestial, hoy nos presentamos ante ti humildes, temblorosos y, sin embargo, llenos de esperanza. El mundo que nos rodea está cambiando, la tierra está temblando, los cielos están retumbando y la profecía se está desplegando ante nuestros propios ojos. Estas señales no son aleatorias, son recordatorios, ecos de tu misericordia, advertencias de lo que está por venir. Señor, ¿estás hablando? Ayúdanos a escuchar de verdad. Nos dijiste que en los últimos días habría señales en los cielos, guerras y rumores de guerras y corazones que se enfriarían. Dijiste que sería como en los días de Noé y ahora lo vemos suceder. Pero Dios, no nos permitas ser como el mundo. No nos permitas distraernos. No nos permitas dormirnos. Despiértanos, Padre. Fortalece nuestros espíritus cuando nos sintamos cansados. Enciende nuestros corazones cuando nuestro amor disminuya. Danos valor para defender la verdad en un mundo lleno de mentiras. Danos discernimiento para separar lo que es tuyo de lo que es engaño. Manténnos arraigados en tu palabra, anclados en tus promesas y enfocados en tu regreso. Oramos por la Iglesia. Revívela, purifícala y fortalécela. Que brillemos como una luz en la oscuridad, llamando a otros a tu gloriosa esperanza. Señor, usa estas señales para traer salvación a los perdidos. Suaviza los corazones que se han endurecido. Abre los ojos que han estado ciegos. Que el temor al juicio conduzca a la belleza del arrepentimiento. Y para cada uno de nosotros, que seamos como Noé, obedientes en un tiempo sin fe, justos en una era impía, y siempre listos para que tu voz diga, ven, prepáranos, Señor, refínanos, llénanos de tu espíritu para que podamos permanecer firmes, amar bien y nunca vacilar ante lo que viene. Sabemos que la hora es tardía, pero tú no has terminado. Hasta que suene la trompeta y los cielos se abran, permaneceremos fieles en el nombre poderoso e inigualable de Jesucristo. Amén. El río Éufrates, una vez una poderosa fuerza de vida que fluía por el corazón de Oriente Medio, se está secando. A primera vista puede parecer un problema ambiental resultado de la sequía o el cambio climático. Pero para aquellos que entienden la palabra profética de Dios, esto no es solo una sequía, es una cuenta regresiva.
Apocalipsis 9:14-15 nos advierte con escalofriante claridad: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que habían sido preparados para esa hora, día, mes y año, para matar a la tercera parte de los hombres. Esto no es simbolismo, es una profecía específica ligada a un lugar real, un momento real en el tiempo. Y ese momento puede ser ahora. El río que una vez nutrió a las naciones está retrocediendo y con él la barrera que contenía un poder antiguo. Lo que una vez estuvo escondido bajo sus aguas tumbas, sellos, huesos y voces, ahora está siendo descubierto. Estos no son solo hallazgos arqueológicos, son llamadas de atención espirituales, señales de que los capítulos finales de esta historia mundial se están escribiendo en tiempo real. El Éufrates siempre ha sido una frontera entre imperios, entre la vida y el juicio. Y ahora, a medida que se seca, también puede marcar la frontera entre esta era y la siguiente. Es hora de despertar. No más retrasos, no más sueño espiritual, no más excusas. Es hora de arrepentirse. Apártate del pecado. Vuélvete al Salvador. Que estas señales agiten tu alma, no solo tu curiosidad. Es hora de prepararse. Jesús nos advirtió que el fin vendría de repente como un ladrón en la noche. Pero para aquellos que están vigilando, discerniendo y listos, no será una sorpresa. La trompeta está sonando. Los sellos se están rompiendo. El Rey viene y las señales ya no son sutiles, son innegables. Muy interesante. Yeshua no es lo mismo que Jesucristo. La imagen de Jesucristo que tenemos hoy fue inventada por la tradición religiosa grecorromana. En Grecia tienen una forma de pensar muy diferente a la cultura hebrea. No es solo una transliteración o base histórica. Los escritos que ahora tenemos como el Nuevo Testamento aparecieron al menos 30 años después de la muerte de Yeshua. Para los nazarenos, Yeshua es el Mesías, el hombre prometido en el Tanaj que había de venir. El Mesías trae redención al ser humano y al mundo. Yeshua fue un rabino hebreo del pueblo de Israel, un judío. Enseñó la decodificación correcta de la Torá entregada por el Eterno a Moisés. Dentro de su misión mesiánica se dedicó a sanar a los enfermos. Murió a manos romanas por acusación de los líderes religiosos judíos corruptos, saduceos y fariseos. Mataron a Yeshua por ser fiel a la Torá. Por su fidelidad, el Eterno lo levantó y lo hizo Señor. ¿Quién es Jesús? Se le describe como el fundador del cristianismo, creador de una nueva religión. Esto es un tremendo error porque los discípulos de Yeshua practicaron el judaísmo tal como el Mesías lo enseñó. La forma ateniense, tal como se practicaba en el tiempo de Moisés, estaba libre de las ordenanzas impuestas por los líderes religiosos de esa época. Si recordamos cuando las tribus de Israel se separaron en 2 reinos, los sacerdotes y sumos sacerdotes fueron nombrados a dedo en el reino del norte y adoraron en lugares de idolatría. La tradición greco-romana sí formó una nueva religión, el cristianismo, donde los judíos son desechados. Esto se conoce como teología del reemplazo. Después de que Jacob recibe la bendición de Dios con un nuevo propósito, el Eterno añade lo siguiente: el fundador del cristianismo es Constantino. Se funda una nueva iglesia en Jesucristo como depositario de un nuevo pacto, eliminando el pacto con el pueblo hebreo. Eso en la mentalidad judía es imposible de entender desde el punto de vista espiritual. No tiene fundamento en la tradición judía. ¿Ves la diferencia? Yeshua es parte del pueblo de la alianza, mientras que Jesucristo está formando a través de la invención del cristianismo una nueva alianza. En las últimas 12 semanas hemos tenido 12 mensajes sobre el tema ¿Conoces a mi Jesús? Este conocimiento de Jesús del que hemos estado hablando no es un mero conocimiento intelectual de Jesús, sino también un conocimiento del corazón. ¿Conoces realmente al Señor Jesús personalmente en tu corazón? Es nuestra esperanza que toda esta serie de mensajes finalmente nos ayude a cada uno de nosotros a tener un caminar personal más profundo con Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador.
No debería haber nada más emocionante para nuestra alma que Jesús, nuestro bendito Redentor. Hasta ahora ya hemos visto que Él es verdaderamente el Hijo perfecto de Dios y el Hijo del hombre. También hemos visto que Jesús fue un hombre de oración ferviente, un hombre de gran compasión y un hombre de humilde sumisión a la voluntad de Dios. Hemos visto a Jesús como el Rey de Reyes, el Príncipe de Paz, el amante de los pecadores, el sanador de almas. Y en el mensaje de la semana pasada lo vimos como el hombre perdonador. La mayor necesidad del mundo es la salvación. Ahora llegamos al mensaje final de la serie Jesús, el Salvador del mundo. Creo que este tema es muy relevante para nuestro tiempo actual, mientras somos testigos de toda la agitación que está ocurriendo en el mundo ahora mismo. La guerra en curso en Irak, el esperado contragolpe de ataques terroristas, la amenaza de guerra con Corea del Norte y las protestas violentas en todo el mundo. A esto se suman todos los crímenes, la corrupción, el estilo de vida inmoral y la impiedad que obviamente están aumentando a un ritmo alarmante hoy en día. Estas cosas nos dejan abundantemente claro que el mundo en el que vivimos está lleno de pecado y el pecado se ha estado multiplicando en este mundo desde el momento en que el primer hombre cayó en pecado. En Romanos 5:1 la Biblia dice que así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron. Isaías lo describe, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Isaías 536. Incluso desde el momento en que una persona nace, ya manifiesta la naturaleza pecaminosa. David testificó en Salmos 51:5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Puesto que todos los hombres nacen en pecado, todos sin excepción están por naturaleza espiritualmente muertos. Esta sobria verdad se encuentra en Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Debido a esto, ahora podemos ver que la mayor necesidad en el mundo hoy no es la paz ni más tolerancia, amor y comprensión entre las diversas naciones, razas y religiones. Tampoco es la eliminación de regímenes tiránicos malvados. Ni tampoco es encontrar una cura para enfermedades infecciosas como el brote de SARS que ahora se está extendiendo por todo el mundo y también nos afecta en Singapur. Todas estas cosas son buenas, pero debemos reconocer que solo pueden tratar los síntomas. Ni siquiera tocan la fuente de todos los problemas del mundo. Lo que el mundo más necesita, queridos amigos, es la salvación del pecado. Sin tratar esta causa raíz de todo el mal que se encuentra en los corazones de los hombres, cualquier intento de cambiar el mundo será absolutamente inútil. Solo Jesucristo puede salvar al mundo. Solo hay uno que puede salvar al mundo del pecado y ese es Jesucristo, el Salvador del mundo. Así lo llamaron los samaritanos. En Juan 4:42, le dijeron a la mujer que les había presentado a Jesús, y ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Cristo, el Salvador del mundo. Jesús mismo declaró que vino a este mundo para ser el Salvador del mundo. Y si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Juan 12:47. Él salva muriendo por los pecados del mundo. Y la forma en que Jesús salvó al mundo fue haciendo una expiación suficiente para los pecados del mundo entero. Por eso Juan el Bautista lo llamó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Cuando Jesús fue crucificado, esa única muerte que murió en la cruz del Calvario fue suficiente para quitar los pecados del mundo entero. Eso es lo que dice la Biblia en 1 Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Creemos, por supuesto, que la muerte de Cristo finalmente salva solo a los elegidos, es decir, a aquellos a quienes Dios ha escogido desde el principio del mundo. La expiación que Jesús hizo fue eficiente solo para los elegidos. Pero nuestro enfoque esta mañana es el hecho de que la expiación de Jesús fue realmente suficiente para salvar al mundo entero.
Como escribió Charles Wesley en un himno, Señor, creo que somos pecadores más que arenas en la orilla del océano. Tú has pagado el rescate completamente. Tú has hecho una expiación completa. Él salva trayendo la luz de la vida al mundo. Además de hacer una expiación suficiente para el mundo, nuestro Señor Jesús también ha traído la luz de la vida al mundo. Juan 8, 1. Otra vez Jesús les habló, diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Como la luz del mundo, Jesús nos guía para una vida santa. Esto significa que nos capacita para ver cómo podemos ser santos en medio de un mundo lleno de pecado. Sin Jesús, nuestros ojos estarían completamente cegados por la densa oscuridad del pecado que nos rodea. Nadie sería entonces capaz de encontrar el camino de la santidad que conduce a la vida. Como la luz del mundo, Jesús también nos da la verdad para una vida iluminada. En su luz podemos encontrar todos los absolutos por los que debemos vivir en un mundo donde no hay absolutos. Sin Jesús, ningún hombre puede ser iluminado con la verdad para una vida significativa y exitosa. Y como la luz del mundo, Jesús también nos revela plenamente a Dios para que podamos tener una relación con Dios para una vida bendecida. Sin Jesús, ningún hombre puede conocer a Dios personalmente y vivir una vida plena que sea bendecida y completa. Jesús no es solo el Salvador del mundo al hacer una expiación suficiente por los pecados del mundo y al traer la luz de la vida al mundo. También salvará al mundo al convertirse en el gobernante supremo del mundo. Apocalipsis 11 y 15 nos habla de este glorioso evento futuro. Los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y cuando Jesús reine sobre toda la tierra, finalmente habrá justicia, paz y orden en todo el mundo. Su reinado superará todos los imperios y superpotencias que este mundo ha visto. Jesús será el gobernante mundial perfecto, logrando el éxito donde las Naciones Unidas han fallado y donde todos los reyes, presidentes y primeros ministros antes que él han fallado. Solo Jesús logrará someter toda autoridad y dominio en este mundo bajo su control pleno y absoluto. Y este reinado mundial de Cristo podría inaugurarse pronto cuando Jesucristo regrese a este mundo en su segunda venida para reclamar su lugar legítimo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es algo que todos podemos esperar con ansias ahora mismo, ya que los acontecimientos mundiales indican que el tiempo se acerca cada vez más a la segunda venida de Jesucristo. Y así, queridos hermanos, vivamos todos ahora con un sentido de ansiosa anticipación para encontrarnos con nuestro Señor Jesús, quien es el Salvador del mundo. Y puesto que Él es el Salvador del mundo, no debemos guardarlo solo para nosotros o solo dentro de las cuatro paredes de nuestra iglesia. Gracias por ver y estén atentos al próximo vídeo. Castigo y retribución divina. Al confinarlos en un lugar tan sagrado e históricamente significativo, Dios pretendía evitar el caos y la destrucción que podrían desatar si alguna vez fueran liberados. La desecación del Éufrates es vista como un presagio de un despertar inminente y un cambio profundo, lo que indica un posible cambio en el equilibrio entre el bien y el mal. Estas historias de cautiverio demoníaco sirven no solo como un testimonio del poder y la justicia de Dios, sino también como un solemne recordatorio para que la humanidad defienda los valores morales y la fe. ¿Pueden escapar los demonios de la cueva bajo el Éufrates? ¿Y si lo hacen? Esta es una pregunta que preocupa a muchas personas. Las leyendas en los libros sagrados a menudo sugieren que su liberación no solo sería un evento aterrador, sino que también podría tener graves consecuencias. Si estos demonios lograran escapar, podrían traer una gran destrucción y caos. Según las historias antiguas y las creencias religiosas, son capaces de causar inestabilidad y destrucción a gran escala. Pueden sembrar el terror, socavar la paz y el orden e incluso provocar desastres naturales o sociales. Entonces, ¿qué se dice de los demonios en la Biblia? Los demonios son esencialmente ángeles caídos, como se describe en Apocalipsis 12, 9. Que dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama y Satanás, el cual engaña al mundo entero.
fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La expulsión de Satanás del cielo se ilustra además en Isaías 14, 12 a 15 y Ezequiel 28, 12 a 15. En su caída, Satanás se llevó consigo a un tercio de los ángeles, como se menciona en Apocalipsis 12, 4. Judas 6 también hace referencia a ángeles que pecaron. Así, bíblicamente, los demonios son ángeles caídos que junto con Satanás eligieron desafiar a Dios. Algunos demonios están actualmente confinados en oscuridad, atados con cadenas eternas. Judas 16, debido a su rebelión, mientras que otros son libres y operan como las potestades de este mundo de tinieblas y las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 1 cf, Colosenses 2 y 15. Estos demonios continúan siguiendo a Satanás y participan en la guerra espiritual contra los planes y el pueblo de Dios. Daniel 10 y 13. Como entidades espirituales, los demonios pueden poseer cuerpos humanos tomando el control total sobre ellos. Sin embargo, esta forma de posesión no puede ocurrir a quienes pertenecen a Dios, ya que el Espíritu Santo mora en ellos. 1 Juan 4, 4. Durante su ministerio terrenal, Jesús encontró muchos demonios, ninguno de los cuales era rival para su poder divino. Como relata Mateo 8 y 16, muchos poseídos de demonios le fueron traídos y él echó fuera a los espíritus con una palabra. La autoridad de Jesús sobre los demonios sirvió como un testimonio de su filiación divina. Lucas 11, 20. Los demonios reconocieron a Jesús y le temieron, como se muestra en Mateo 8 y 29. ¿Qué tienes con nosotros, Hijo de Dios?, gritaron. ¿Has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo? Son conscientes de su tormento final. Actualmente, Satanás y sus demonios buscan socavar la obra de Dios y engañar a cuantos puedan. 1 Pedro 5, 8, 2 Corintios 11, 14 a 15. Son descritos de diversas maneras como espíritus malignos. Mateo 10, 1, espíritus inmundos. Marcos 1, 27, espíritus mentirosos, 1 Reyes 10 y 23 y ángeles de Satanás. Apocalipsis 12, 9. Aunque los demonios son adversarios de Dios, son, en última instancia, enemigos derrotados. Cristo desarmó a los poderes y autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos por medio de la cruz. Colosenses 2 y 15. Al someternos a Dios y resistir al no necesitamos temer. Antiguas profecías y miedos modernos. Algunas personas creen que el mundo está comenzando a presenciar señales de un despertar espiritual o apocalíptico. Y avistamientos como el de Florida podrían ser la prueba de que los límites entre el mundo físico y el espiritual se están rompiendo. En este contexto, la teoría demoníaca implica que lo que una vez estuvo atado cerca del Éufrates ha sido liberado escapando de un antiguo campo de batalla. Según ciertas interpretaciones de textos antiguos, los ángeles o demonios atados en el Éufrates eran parte de una antigua batalla y su liberación marca el regreso de estas fuerzas espirituales. La criatura vista en Florida podría estar huyendo del campo de batalla. Sobrenatural, ahora libre para vagar por los cielos después de escapar de su antigua prisión. ¿Qué dice la Biblia sobre los demonios? Según la Biblia, los demonios son ángeles caídos que se pusieron del lado de Satanás en su rebelión contra Dios. Después de su derrota, fueron expulsados del cielo junto con Satanás. Apocalipsis 127 a 9. Los demonios ahora sirven al propósito de Satanás, trabajando para engañar a la humanidad y alejar a la gente de Dios hacia el pecado. A pesar de su influencia actual, la Biblia deja claro que su destino está sellado. Jesús triunfará finalmente sobre Satanás y sus demonios, condenándolos al castigo eterno en el lago de fuego. ¿Qué son los demonios y de dónde vienen? Los demonios son ángeles caídos que fueron expulsados del cielo por ayudar a Satanás en su rebelión contra Dios. Para entender a los demonios, primero debemos considerar a Satanás el espíritu maligno por excelencia. La Biblia, particularmente en Apocalipsis, explica que Satanás fue una vez un ángel en el cielo, posiblemente un querubín.
Apocalipsis 127-9. Como todos los ángeles, Satanás y sus seguidores fueron creados buenos, pero eligieron rechazar a Dios usando su libre albedrío para volverse hacia el mal. Si bien la razón exacta de la rebelión de Satanás sigue sin estar clara, ya sea que se debiera al orgullo o a otra causa, la Biblia sí revela que estalló una gran guerra en el cielo. El arcángel Miguel y sus ángeles lucharon contra Satanás y sus fuerzas. Apocalipsis 127-9. Después de ser derrotados, Satanás y sus ángeles rebeldes fueron expulsados del cielo como castigo. Apocalipsis 129, Lucas 10 y 18. Satanás, ahora conocido como el príncipe de los demonios, Mateo 12, 24, junto con los ángeles caídos, fue arrojado a la tierra. Apocalipsis 12, 9. Y finalmente se enfrenta a la condenación eterna en el infierno. Mateo 25, 41. ¿Qué pueden hacer los demonios? Los demonios continúan sirviendo a Satanás en la tierra, atrayendo a la humanidad lejos de Dios. A pesar de su expulsión del cielo, los demonios de Satanás continúan sirviéndole en su plan para controlar la tierra, atrayendo a la gente al pecado. Apocalipsis 12, 9. La Biblia advierte de la grave amenaza de Satanás para la humanidad al referirse a él como el Dios de este siglo. 2 Corintios 4, 4. Que anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5, 8. Los demonios no son menos peligrosos, ya que la Biblia los describe como espíritus impuros. Marcos 1, 27. Espíritus engañadores. 1 Reyes 10, 23. Las potestades de este mundo de tinieblas y las fuerzas espirituales de maldad. Efesios 6, 1. Y como ángeles de Satanás, Apocalipsis 12, 9. La Biblia nos dice que Satanás y sus demonios pueden infligir daño en la tierra poseyendo a personas para causarles daño físico y espiritual. Mateo 12, 22. Marcos 5 y 20. Y para hacerles hacer el mal. Lucas 22, 3 a 4. Cegan el entendimiento de los incrédulos para que no puedan ver la luz del Evangelio. 2 Corintios 4, 4. Engañan a la gente disfrazándose de siervos de justicia. 2 Corintios 11, 14 a 15. Promueven falsas doctrinas. 1 Timoteo 4, 1. Y realizan señales para engañar a los humanos. Apocalipsis 4, 1. Atormentan a los creyentes. 2 Corintios 127. ¿Cómo pueden los cristianos resistir a los demonios? Los cristianos pueden resistir a Satanás y sus demonios poniéndose toda la armadura de Dios. Algunos cristianos temen ser poseídos por demonios, ya que esta era una preocupación muy real en los tiempos bíblicos. De hecho, al encargar a esos apóstoles que difundieran las buenas nuevas, Jesús específicamente les dio a los apóstoles y a otros discípulos autoridad para expulsar a todos los demonios. Lucas 9, 1. Si bien algunas denominaciones cristianas creen en la posesión demoníaca en la actualidad, otras creen que los cristianos practicantes no pueden ser poseídos porque el Espíritu Santo mora en ellos y por lo tanto los demonios no pueden apoderarse. 2 Corintios 6, 12 a 2. Ya sea que la posesión demoníaca de cristianos practicantes sea posible o no, la Biblia nos da una forma clara de frustrar los esfuerzos de él y sus demonios para tentarnos al pecado, a saber, viviendo una vida empapada en obediencia a las Escrituras. La Biblia nos asegura que si nos sometemos a Dios y resistimos el mal, él y sus demonios huirán de nosotros. Santiago 47, Lucas 10 y 17. Una forma en que podemos someternos a Dios y rechazar las malas tentaciones de Satanás y sus demonios es poniéndonos toda la armadura de Dios. Efesios 6, 11-18. Esta armadura completa de Dios consiste en el cinturón de la verdad. Efesios 6, 1. Jesús nos dijo que la palabra de Dios es verdad y que somos santificados por ella. Juan 5 y 17. Puesto que Él es el padre de la mentira, Juan 8 y 44, y los demonios actúan en su nombre,
podemos combatir las mentiras de estas fuerzas corruptas armándonos con el conocimiento de la verdad de Dios, la coraza de justicia. Efesios 6, 1. Cuando alineamos nuestras acciones con las instrucciones escriturales, mantenemos nuestra justicia. Esta obediencia moral es poderosa, protegiendo nuestro corazón contra situaciones que pueden dañarnos a largo plazo o llevarnos a dañar a otros. Proverbios 4 y 23. El Evangelio de la Paz. Efesios 6 y 15. Cuando estamos en paz, estamos libres de perturbaciones y conflictos, practicando el perdón mutuo y poniendo nuestras preocupaciones a los pies de la cruz. Filipenses 4, 6. Así podemos mantenernos firmes contra cualquier mal que se nos presente. El escudo de la fe. Efesios 6 y 16. Cuando buscamos el rostro de Dios en nuestra vida en lugar de su mano, crecemos en fe y nos protegemos mejor del ataque de las fuerzas oscuras. El rostro de Dios representa su presencia. Dios nos asegura que cuando buscamos continuamente su presencia en nuestra vida, a pesar de nuestras circunstancias, todo lo que necesitamos nos será dado. Mateo 6, 313. El yelmo de la salvación. Efesios 6 y 17. Un yelmo protege el centro de mando, es decir, la mente. Las fuerzas demoníacas saben que nuestra mente es susceptible a sugerencias pecaminosas, dudas y engaños. Concentrarnos en la salvación que Jesús nos dio nos permite llevar todo pensamiento cautivo para obedecer a Cristo. 2 Corintios 10, 5. La espada del Espíritu. Efesios 6 y 17. La espada representa la palabra de Dios. Hebreos 4, 1. Sirve tanto como defensa contra las mentiras del enemigo como una ofensiva para contraatacar con la verdad. Lucas 4 y 13. ¿Cuál es el destino eterno de los demonios? Los demonios saben que Jesús finalmente los derrotará a ellos y a Satanás. La Biblia nos dice que Jesús se hizo hombre con el propósito de destruir la obra del 1 Juan 3, 8. Vemos muchos ejemplos en las Escrituras de la autoridad de Jesús para expulsar demonios. Mateo 9, 32 a 33, Marcos 7, 26 a 30, Lucas 4, 35 a 36. De hecho, los propios demonios saben que Jesús es más poderoso que ellos y que sus días están contados. Por ejemplo, cuando Jesús confrontó a los demonios en Mateo 8 y 29, reconocieron su autoridad suprema y su eventual perdición, gritándole a Jesús, ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado? La Biblia afirma que Jesús finalmente vencerá a Satanás y a todos sus demonios de una vez por todas según Juan 4, 4, Apocalipsis 8 y 10. Estas fuerzas depravadas están destinadas a una eternidad en el infierno, descrito en la Biblia como el fuego eterno preparado para él y sus ángeles. Mateo 25, 41. 6 cosas que necesitas saber sobre la ira de Dios. Así como la paz es una verdad ampliamente amada, la ira es una verdad ampliamente odiada. Muchos en la historia de la Iglesia se han avergonzado de la ira de Dios y han querido revisar esta verdad bíblica. Sin embargo, este tema de la ira o el enojo de Dios hacia el pecado y los pecadores se enseña clara y ampliamente en la Biblia. Esta verdad está tan entretejida con la esperanza de nuestra paz mutua y con Dios que si perdemos nuestra comprensión de una, perdemos nuestra esperanza de la otra. 6 cosas que necesitas saber sobre la ira de Dios. 1. El enojo de Dios no es como nuestro enojo. Cuando hablamos de la ira de Dios, recuerda que es la ira de Dios. Así que todo lo que sabemos sobre Dios, Él es justo, Él es amor y Él es bueno. Necesitas ser vertido en nuestra comprensión de su ira. Las palabras enojo e ira nos hacen pensar en nuestra experiencia. Puede que hayas sufrido a causa de alguien que habitualmente se enoja, pierde los estribos o se enfurece. Nuestro enojo a menudo puede ser impredecible, insignificante y desproporcionado. Aunque estas cosas suelen ser ciertas del enojo humano, ninguna de ellas es cierta del enojo de Dios. La ira de Dios es la respuesta justa y medida de su santidad hacia el mal.
2. La ira de Dios es provocada. El enojo de Dios no es algo que reside en él por naturaleza. Es una respuesta al mal. Es provocado. La Biblia dice que Dios es amor. Esa es su naturaleza. El amor de Dios no es provocado. Él no nos ama porque ve algo de sabiduría, belleza o bondad en nosotros. Él te ama porque te ama y nunca podrás ir más allá de eso. Deuteronomio 77. Pero la ira de Dios es diferente. Es su santa respuesta a la intrusión del mal en su mundo. Si no hubiera pecado en el mundo, no habría ira en Dios. Así, la enseñanza de la Biblia sobre la ira de Dios es diferente de las antiguas mitologías. Dioses que andan frustrados y echando humo. El enojo de Dios es su firme determinación de que el mal no prevalecerá. 3. Dios es lento para la ira. ¿Por qué permite Dios que el mal continúe en el mundo? ¿Por qué no lo aniquila? Dios ofrece la gracia y el perdón en Jesucristo. Así, según 2 Pedro 3, 9, la gente acude a él con fe y arrepentimiento todos los días y Dios mantiene pacientemente abierta la puerta de la gracia. El día de la ira de Dios llegará, pero Dios no tiene prisa por traerlo, porque entonces la puerta de la gracia se cerrará. 4. La ira de Dios se revela ahora. ¿Cómo revela Dios su ira cuando los pecadores suprimen la verdad sobre él? Cambian la verdad por una mentira y adoran cosas creadas en lugar del Creador. Dios los abandona. Romanos 1, 21. Por tanto, Dios los entregó a las concupiscencias de sus corazones a la inmundicia. 1 y 24. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. 1, 26. Dios los entregó a una mente depravada. 1 y 28. Un escritor afirma, Pablo no está enseñando que un día Dios castigará a la civilización romana por su vicio y decadencia. Al contrario, el vicio y la decadencia son el castigo de Dios. Su castigo fue su codicia, envidia, contiendas, engaño, violencia e infidelidad. Cuando vemos que el tejido moral de nuestra cultura se desgarra, entonces como creyentes cristianos debemos clamar a Dios por misericordia. 5. La ira de Dios está reservada. Toda la historia bíblica conduce a un día en que Dios tratará con todo el mal de forma completa, definitiva y para siempre. Este será el día de la ira, cuando Dios recompensará todo mal y llevará a juicio todo pecado. Dios hará esto con perfecta justicia. El castigo por cada pecado coincidirá con el crimen. Cuando el juicio haya terminado, toda boca será silenciada, porque todos sabrán que Dios juzgó con justicia y rectitud. Entonces, Dios inaugurará un cielo nuevo y una tierra nueva, que será el hogar de la justicia. 6. La ira de Dios está sobre los pecadores. En Juan 3 y 36 no dice, la ira de Dios vendrá sobre los desobedientes. Dice, el que no obedece al Hijo no verá la vida. Sino que la ira de Dios permanece sobre él. Ya está allí. ¿Por qué ya está allí? Por naturaleza somos hijos de ira. Efesios 23. Es el estado en que nacimos. ¿Cuál es al fin y al cabo el mayor problema humano? No es que estemos perdidos y necesitemos encontrar nuestro camino en un viaje espiritual. No es que estemos heridos y necesitemos ser sanados. En el centro del problema humano está que somos pecadores bajo el juicio de Dios y la ira divina pende sobre nosotros a menos que sea quitada. ¿Cómo se elimina la ira de Dios? La Biblia habla de que la ira de Dios fue derramada en la cruz. Pronto derramaré mi ira sobre ti y agotaré mi enojo contra ti. Ezequiel 78. Esto nos lleva al corazón de lo que sucedió allí. La ira divina hacia el pecado fue derramada sobre Jesús. Él se convirtió en la propiciación por nuestros pecados. Romanos 3 y 25. Lo que significa que el pago por nuestros pecados fue derramado sobre Jesús en el Calvario. Nunca tengas la idea de que Dios te ama porque Cristo murió por ti.
No es al revés. Cristo murió por ti porque Dios te amó. Te amó incluso cuando eras objeto de su ira. Dios amó tanto a los objetos de su ira que derramó esa ira sobre sí mismo en la cruz. El derramamiento de la ira de Dios fue el mayor acto de amor que este mundo haya visto jamás. La esperanza para los pecadores es que entre nosotros y la ira de Dios se encuentra la cruz de Jesús. El pecado fue puesto sobre Jesús y la ira divina hacia él fue derramada, gastada y agotada en la oscuridad del Calvario. Y cuando se hubo terminado, Jesús clamó a gran voz: consumado es. La ira de Dios que un día se derramará sobre todo pecado fue gastada en la cruz con respecto a todos los que están en él. Entonces Cristo resucitó de los muertos y hoy se presenta ante ti como un Salvador vivo. Te ofrece el inestimable don de la paz con Dios. Está listo para perdonar tus pecados y llenarte con su Espíritu. Él es capaz de salvarte de la ira y reconciliarte con el Padre. Ha abierto la puerta del cielo y es capaz de llevarte a él. La incómoda verdad sobre la ira de Dios. Al final de mi última publicación sobre el amor de Dios, escribí: el amor de Dios es bueno, ¿verdad? ¿Qué pasa con la ira de Dios? Oh, no tan bueno, pero igual de real. Estén atentos. Esta publicación comienza una nueva serie que estoy escribiendo sobre la ira de Dios. En este punto no estoy seguro de cuántas publicaciones habrá en la serie. Todo lo que sé ahora es que Dios realmente me está estirando y enseñando. Lo que he aprendido hasta ahora es emocionante, poderoso y aleccionador. Antes de que Judy y yo partiéramos en nuestro crucero fluvial, escribí una serie de 6 partes sobre el amor de Dios. El apóstol Juan nos dice que Dios es amor, lo que significa que el amor es su naturaleza esencial. El amor de Dios es ágape, un amor perfecto arraigado y ligado a la santidad de Dios. El amor de Dios por su creación emana de su carácter y de su voluntad. No depende del comportamiento o de la belleza de aquel a quien se dirige el amor. Aleluya. Pero las Escrituras son claras. La ira de Dios es real. En solo una de cientos de referencias a la ira de Dios en las Escrituras, Pablo escribe en Romanos 2, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2, 5-9. ¿Cómo es posible que Dios, que es amor, muestre ira hacia sus hijos? Aclaración. Como leerás, Dios ama a la humanidad, al mundo, a su creación. Pero no toda la humanidad son hijos de Dios. Los hijos de Dios son las personas que creen en Él, han nacido de nuevo y han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Cuando uso hijos de Dios en esta publicación, me refiero a los creyentes nacidos de nuevo. No es la ira lo opuesto al amor. Para apreciar plenamente la santidad de Dios y la vasta profundidad infinita y el valor del amor de Dios por nosotros en la magnitud de la gracia de Dios, es absolutamente esencial que comprendamos y admiremos la ira de Dios. Desafortunadamente, la doctrina de la ira de Dios es entendida por muchos como una mala noticia. De hecho, es una parte fundamental de la buena noticia. Y a nadie le gustan las malas noticias. Y parece que muchas iglesias en Occidente quieren centrarse en el amor de Dios, dejando de lado la ira de Dios, lo que en última instancia significa negar la santidad y perfección de Dios y el poder del pecado para corromper y matar. En el movimiento hacia la negación de la ira de Dios, la Iglesia Presbiteriana de EU ha intentado cambiar las palabras. La ira de Dios fue satisfecha de la popular canción Solo en Cristo el amor de Dios fue magnificado. En cierto modo tienen razón. La doctrina de la ira de Dios ha sido casi abandonada por gran parte de la Iglesia en Occidente. Son ambiguas las Escrituras sobre la ira de Dios. Un Dios amoroso realmente va a condenar a los pecadores al infierno. No es un Dios amoroso inconsistente con la ira. ¿Y qué es la ira de Dios? De todos modos soy creyente. ¿Debería preocuparme por la ira de Dios? Estas y otras preguntas sobre la ira de Dios son importantes para nuestro caminar con Cristo. Como he escrito,
No podemos entender realmente el amor de Dios hasta que también examinemos más de cerca la doctrina de la ira de Dios. Esta es la primera de una serie de publicaciones en las que haré todo lo posible para explorar la ira de Dios e intentar responder a estas y otras preguntas. La ira de Dios o palabras que implican la ira de Dios se mencionan más de 600 veces en las Escrituras. Segunda de Carson es tanto parte del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento. La santidad de Dios, nuestro pecado, la gracia de Dios, la muerte de Cristo, la obra de la cruz y la razón de nuestra esperanza están todas conectadas con la ira de Dios. Si Dios no es un Dios de ira, la cruz, la muerte de Jesús, la gracia y nuestra necesidad de un Salvador no tendrían significado ni trascendencia. La santidad de Dios requiere la ira de Dios. Entonces, ¿qué es la ira de Dios? Dios es amor. Él no es un Dios de ira. Su ira es un atributo secundario, no su naturaleza. Su ira es la respuesta requerida de un Dios santo a todo lo que lo deshonra, se rebela contra él, cuestiona su carácter, su poder, su bondad y a todos los que adoran ídolos. La ira de Dios es la consecuencia del odio de Dios al mal, al pecado humano, a la idolatría, a los pecados, a la consecuencia de la desobediencia y a los poderes y principados demoníacos, todo lo cual conecta indirecta o directamente con el mal. Su ira está ligada a su santidad, porque un Dios perfecto y santo debe resistir y castigar todo lo que es impío y sin Dios. Según de Carson. Ver el enlace anterior. La ira de Dios no es como nuestro enojo. Dios no se exalta, no pierde el control y arremete con ira impredecible. Su ira no es como nuestro enojo emocional que puede surgir y tomar el control de nuestras palabras y acciones. Su ira es deliberada, marcada por un juicio sobrio, condena y castigo, pero nunca es arbitraria. La ira de Dios está ligada a su santidad. El juicio es parte de su perfección. Negar la ira de Dios es negar su santidad, nuestra pecaminosidad, la persistencia de lo demoníaco en la creación o todo esto. Donde no hay pecado, no habrá ira. ¿Hay pecado en el mundo? Entonces, la santidad de Dios exige una respuesta iracunda. En una publicación en línea sobre la santidad de Dios y la ira de Dios. Piper escribe esto. Cuando decimos que Dios es santo, queremos decir que junto con la inconmensurabilidad de su grandeza, su carácter es irreprochable. No se le puede acusar de nada malo. Tiene un amor infinito, por lo que es infinitamente valioso y un odio infinito. Su ira, mis palabras, por lo que se opone a lo infinitamente valioso. Su deleite en las cosas dignas de alabanza es ilimitado y su aborrecimiento de lo censurable es perfecto. Dios tiene un amor infinito, por lo que es infinitamente valioso. ¿Ama Dios su creación tal como la creó para funcionar? Por supuesto, la llamó buena. Su creación es infinitamente valiosa para Él. Ese amor incluye a sus hijos, es decir, a ti y a mí, recordando que su amor no es como el amor del mundo. Él ama con amor agape. Por supuesto, nos ama a todos nosotros. En su libro La doctrina difícil del amor de Dios, Carson escribe, afirmo entonces que tanto arminianos como calvinistas deben afirmar correctamente que Cristo murió por todos en el sentido de que la muerte de Cristo fue suficiente para todos y que las Escrituras retratan a Dios invitando, ordenando y deseando la salvación de todos por amor. Vía 77. Sí, Él nos ama. ¿Cómo lo sabemos? Las Escrituras nos dicen que Dios amó al mundo, no solo a una parte del mundo. Pero más importante aún, cuando miramos la cruz, vemos el gran amor que Dios nos tiene. Es en la cruz donde se encuentran el amor de Dios y la ira de Dios. En resumen, nuestros pecados, los tuyos y los míos, tienen que ser juzgados, condenados y castigados por Dios. El castigo por nuestros pecados debería ser la muerte. Ciertamente, muerte espiritual y emocional ahora, quizás incluso muerte física, eso ya es bastante malo. Pero más allá de eso, deberíamos vivir en el infierno por la eternidad. Para mí, esa es una idea aterradora. En la cruz, Cristo hizo al menos dos cosas.
Por su amor infinito por ti y por mí, se puso en nuestro lugar y absorbió la ira que era legítimamente nuestra. Piensa en eso. Él nunca hizo nada malo. Nosotros éramos los pecadores. Eso es amor y aterrador, porque en Juan nos mandó a amar a los demás de la misma manera que Él nos amó a nosotros. Dije que hizo dos cosas en la cruz. Su ira también se dirigió a Satanás. En la cruz, Cristo derrotó el poder del mal. No es que ya no haya mal en el mundo. Por supuesto que lo hay. Pero su poder para esclavizarnos está roto. Aleluya. Como explicaré en otra publicación, el don del arrepentimiento es otra manifestación importante de la gracia de Dios y una forma de mitigar la ira de Dios. El verdadero arrepentimiento es un elemento necesario de nuestra salvación. No nos arrepentimos, sino que estamos arrepentidos. Qué tan valioso eres para Dios, tiene un amor infinito por ti. Considera esto. ¿Cómo determinamos el valor de algo? El valor de una cosa es lo que alguien está dispuesto a pagar por ella. ¿Qué tan valioso eres para Dios? Eres de valor infinito porque Él pagó un precio infinito para rescatarte o redimirte. El amor de Dios nos abarca a todos. Todos somos infinitamente valiosos para Él. Como escribe Pedro, Él es paciente con vosotros, no queriendo que nadie perezca a la consecuencia de su ira, mis palabras, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 39. Como dice Piper, Dios tiene un amor infinito, por lo que es infinitamente valioso. Aleluya. Ok. Entonces, si Dios tiene un amor infinito por sus hijos y eso significa todos sus hijos, ¿cuál es el sentido de la ira de Dios? Su amor debería excluir la ira, ¿verdad? Esa pregunta es el corazón de estas publicaciones, pero quiero señalar dos puntos importantes.